Baruch Hashem, bendito es el nombre del Eterno, que nos permite reunirnos en Ejad para estudiar su bendita Torá. Por eso vamos a hacer la verajá antes de leer la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yahvé, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has bendecido a nosotros, tu pueblo Israel, y te ha placido. Hemos hallado gracia ante tus ojos y nos has donado tu bendita Torah. En el nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, mis amados hermanos, para mí es una bendición poder nuevamente estar hoy compartiendo este mensaje en el Corbanot. Estamos en el libro de Job y me correspondió el día de hoy el capítulo 21 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 18. El título del capítulo 21 de Job es Job afirma que los malos prosperan. Y leyendo el capítulo 21 y volviéndolo a leer muchas veces, empecé a encontrar y quiero compartir el día de hoy una pregunta que sé que muchos de nosotros nos hemos hecho dentro de nuestra vida de fe, que nos hemos hecho a raíz de lo que uno mira alrededor de su vida y que no fue algo ajeno a Job. Vamos a empezar a leer el versículo 1. El versículo 1 dice, Job capítulo 21, estamos leyendo hoy, aclaro. Dice, entonces respondió Job y dijo, oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Tolérenme, y yo hablaré, y después de que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aun yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo ahí hasta el versículo 6. Aquí Job nuevamente, Job viene de una serie de charlas, o Job viene de una serie de preguntas y respuestas, de discursos, es la palabra. Job viene de una serie de discursos. El capítulo 21 se establece bíblicamente como el séptimo discurso de Job. Cuando tú lees todo el libro de Job, encuentras que en el capítulo 21 ese es el séptimo discurso que Job da. Habla Elifaz, hablan los otros amigos, pero ese es el séptimo discurso de Job. Job le dice a sus amigos y a todos los oyentes, escuchen atentamente mi palabra, y denme un consuelo, o sea, quiero pedirles algo en estos momentos donde sé que en cualquier momento puedo morir. Tolérenme, si de pronto los estoy ofendiendo, vuelo a feo, me veo mal, tolérenme, y escuchen lo que les voy a decir, y después de que yo haya hablado, si quiere hablen mal de mí, después de que yo haya hablado, escarnecedme, o sea, hablen mal de mí. Y bueno, y empieza a decirles, bueno, mírenme, espántense, pongan la mano sobre su boca, espantándose, y aún yo mismo cuando me acuerdo me asombro. Y dice Job que por él pasó un escalofrío, dice en la versión, en la parte donde dice, aún yo mismo cuando me acuerdo me asombro y el temblor estremece mi carne. En otra versión dice, aún yo mismo cuando me acuerdo, versículo 6, me asombro, dice, y un escalofrío me pasa por el cuerpo. ¿Cuál es el escalofrío que a Job le pasa por el cuerpo? El escalofrío que a Job le pasa por el cuerpo es el llegar a determinar y llegar a asegurar, porque aquí dice Job afirma, dice en el título del capítulo 21, y dice en el 7, ¿qué hace que a Job le pase un frío por su cuerpo? Dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riqueza? Se hace una pregunta. ¿Por qué los impíos, los que no creen en Yahvé, o los que conocen a Yahvé y no siguen sus mandamientos, por qué envejecen? O sea, llegan a viejos, no se mueren jóvenes y crecen en riquezas, y son impíos, pero crecen en riqueza. Y en el versículo 8 dice, su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. O sea, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos van aumentando y ellos tienen la oportunidad de ver a su generación. Los impíos, está hablando de los impíos, de los malos,
de los que no cumplen la Torá de Yahvé, porque ellos les va bien, porque tienen la oportunidad de ver a sus nietos, a sus bisnietos. Ese es el escalofrío que a Job le pasa cuando él en medio de esa situación empieza a analizar que a los malos les va bien, que los malos prosperan y empieza a hacer una serie de características o una serie de cosas que él mira acerca de los malos, y entre esas está que viven muchos años, que son muy ricos, que tienen mucha descendencia y tienen la oportunidad de ver a sus descendientes. Y sigue diciendo en el versículo 9, sus casas están a salvo de temor, no viene azote de Elohim sobre ellos. Versículo 10, sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Tienen casas y no tienen temor de perderlas. Dice, ellos no tienen temor y como que el castigo de Dios no viene sobre los malos. Eso es lo que Job, ojo, ahí dice en el capítulo 21, título que se puso bíblicamente, en las traducciones dice Job afirma. O sea, Job no está diciendo que él como que cree que eso es cierto. Job está afirmando que lo que yo te estoy diciendo en esta mañana es cierto, que a los malos les va bien, que sus casas están a salvo de temor, que ni viene azote de Dios sobre ellos. Versículo 10 dice que sus toros se engendran, o sea, tienen animales muy fértiles, sus vacas dan a luz y no se les muere ningún ternero. O sea, los malos les va bien, se reproducen sus animales, dice acá. Versículo 11, salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. O sea, dice, oye, y andan felices, andan haciendo fiesta, les va muy bien a los malos. Dice en el versículo 13, todos los días de ellos son en prosperidad y cuando se mueren, mueren en paz. No mueren de una enfermedad, no mueren de cáncer, no mueren por un accidente, no, van a la tumba físicamente y en su vida en paz. Y sigue diciendo en el 14, dicen pues, miren lo que dicen los malos, a pesar de que les va tan bien en todo lo que hacen, dice Job, ellos dicen lo siguiente, dicen pues a Elohim, miren lo que los malos le dicen a Elohim, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos, o sea, apártate de nosotros porque no queremos tu Torah. A los malos les va bien y rechazan a Dios. Dicen, no queremos saber nada de Dios, no nos interesa saber nada de Dios. Eso es lo que dice Job, ¿no? Versículo 15. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvan? Bueno, hasta ahí Job empieza haciendo una serie de afirmaciones. Aquí dice afirma. Job afirma que a los malos les va bien en todas las áreas de su vida. Es lo que Job miraba. Y que a pesar de que les va bien, ellos rechazan a Dios, no quieren saber nada de Dios y les va bien. Entonces Job dice, pues, ¿qué está sucediendo? Mis amados, nada más lejano de la realidad que de pronto nos rodea a nosotros. Y no sé si a usted le ha pasado o algún día se le pasó por la cabeza eso, porque los malos prosperan. Nosotros todos tenemos familiares, amigos, conocidos, vecinos, y gracias a esa relación o conocimiento que tenemos de ello, podemos afirmar que algunos de ellos, por no decir muchos, son personas que no quieren cumplir ni seguir a Dios, no quieren conocer a Dios y les va bien. ¿Sí? Tenemos el vecino que es infiel, que es maldiciente, que arma tremendos rumbonones, que es idólatra porque tiene tremenda estatua en la entrada de su casa. Oye, pero le va bien, es un empresario exitoso, sus hijos estudian en las mejores universidades, no lo vemos pasando dificultades. El tipo no quiere saber nada de Dios porque vienen de cualquier religión a invitarlo al culto o aún tú lo has invitado a un Shabbat y él te ha dicho no quiero saber nada de Dios. Y el discurso cristiano que uno lleva, y quiero compartirles una experiencia, por no decir una anécdota. Nosotros nacimos en el cristianismo y tuvimos la oportunidad con mi esposa de pastorear 3 congregaciones cristianas en diferentes tiempos.
y las 3 congregaciones cristianas, pues gracias a Hashem, toda la gloria sea para él, pues fueron fundadas de cero, o sea, nosotros las iniciamos de cero. Y en la segunda congregación que fundamos, normalmente la estrategia del cristianismo es ve y predícale a las personas y diles que busquen de Dios, que vayan al culto, que es necesario que busquen de Dios para que les vaya bien. Y una estrategia del cristianismo es buscar los problemas por los cuales está pasando la persona para meterse uno por ahí. Sí, oye, ve a la iglesia para que consigas trabajo, Dios te puede aparejar un trabajo para que te vaya bien. Ve a la iglesia para que ese negocio que tú tienes prospere, por eso tu negocio no le va bien. Ve a la iglesia para que ese hijo rebelde que tú tienes vuelva a estar bien y deje las drogas, el vicio o esas malas amistades. Ve a la iglesia para que tu esposo cambie. Ve a la iglesia que allá se te vende la fórmula y te va bien. Y uno se le metía por ese lado en las campañas evangelísticas de sanidad, milagros y todo lo que decíamos, se llenaban de personas que uno buscaba que tuvieran esa necesidad. Pero en una ocasión me llevan a predicarle o a compartirle, tratando en una estrategia humana de convencer a la persona de que se volviera evangélica, a la casa de una persona muy adinerada, de una persona muy próspera. Y cuando empezamos a hablar con esta pareja, resulta que no se llevan mal entre ellos, se llevan muy bien, o sea, no hay un problema matrimonial. Entonces dijimos, por aquí no es. Oiga, los hijos muy honrosos de sus padres, los hijos muy obedientes, qué envidia de hijos. Por ahí no eran drogadictos, no le metimos por ahí. Un hombre muy próspero, con una empresa muy próspera, que todos los negocios que hace le ha ido bien. No decía gracias a Dios, decía es que yo soy muy de buenas, me va bien en todo lo que hago. Sano, saludable, condenado, saludable, bien, no estaba enfermo de nada. Su esposa tampoco, ni la mamá viviendo fuera del país, una gran empresaria también. Y a mí me vino esa pregunta, ¿por dónde le entro? O sea, el hombre no tiene, o sea, no tengo por dónde ingresarle porque es próspero, como dice Job, le va bien, su casa no tiene temor, no tiene enemigos, sus vecinos lo quieren, es muy conocido en el sector, muy respetado. O sea, ¿por dónde le entro? Sí, él tiene un matrimonio bonito, y entonces, pero no quiere saber nada de Dios. Que él me decía, bueno, pero yo no he necesitado de Dios para hacer eso. Eso ha sido gracias a mi trabajo, decía. ¿Sí? O sea, y yo decía, bueno, ¿y cómo se le predica a alguien que está bien? ¿Sí? O sea, ¿cómo le predico a alguien de que necesita de Dios? Y él dice, no, pues yo creo que no necesito de Dios porque me va bien y creo que lo importante es hacer las cosas bien, honesto, con buenos empleados, los empleados lo querían o lo quieren. Un hombre, por así decirlo, entre comillas, justo con los salarios, ¿sí? Bueno, yo decía, ¿por dónde entro? Y esto dice Job, ¿sí? O sea, Job dice, los impíos, los que no guardan Torah, los que rechazan a Dios, les va bien, ¿sí? Les va bien. Pero nosotros que guardamos Torah, o hay personas que yo me pongo en el lugar de esas personas, porque en algún momento de mi vida, si hay una hermana es que es difícil eso, y si difícil eso, porque son preguntas que no solamente se hizo Job, son preguntas que muchas personas a lo largo de la historia, que ahorita les voy a dar los versículos, se hicieron en la Biblia. ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué les va bien? ¿Sí? Si no quieren saber de Dios. Y bueno, y continuamos la lectura de Job para seguir con la reflexión. Versículo 14, para continuar, dicen los impíos, los malos, dicen pues a Elohim, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Y en el versículo 15, ya Job como que dice, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovecha que oremos a él? He aquí que su bien no está en mano de ellos, el consejo de los impíos lejos de mí. O sea, Job dice, oye, entonces, ¿para qué oro? ¿Para qué cumplo mandamientos? Si a los malos, la fórmula de lo que veo es a los malos les va bien, prosperan,
El que guarda Torá se le muere la cría de la vaca y el impío tiene esos potreros llenos de ganado y cada vez aumentan más sus riquezas. Y entonces Job dice, bueno, ¿y para qué le oramos a Dios? Dice el versículo 16, he aquí que su bien no está en mano de ellos, el consejo de los impíos, lejos esté de mí. Él hace una aclaración, a pesar de eso, el consejo de los impíos esté lejos de mí. O sea, no voy a seguir el camino de los impíos para que me vaya bien. No lo voy a seguir, pero tengo esa duda, porque a los malos les va bien. No quiere decir, Job dice, que voy a seguir el consejo de los malos. Voy a hacer lo malo porque veo que les va bien. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Elohim en su ira les reparte dolores. Será como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Debo quedar ahí porque hasta ahí llega mi versículo. Puedo continuar, que es el de mi amado hermano que le corresponde mañana. Entonces, como no puedo continuar, empecé a ampliar el estudio con otros versículos. Y lo primero que quiero aconsejarles en esta mañana es primero que no debemos dejarnos llevar por la prosperidad de los malos. O sea, eso que yo vi en la casa de este hombre, y no fue la única persona, conocí muchos más, ¿sí? Y por tiempo dije, bueno, pues no les voy a compartir porque no tengo por dónde entrarles. Voy a esperar a ver si se le enferma la mamá, la suegra, a ver si ahí sí se les puede ir a predicar. Pero no debemos dejarnos llevar por la prosperidad de los malos. No debemos hacerlo. ¿Por qué no debemos hacerlo? Porque tanto malos como buenos, es donde quiero entrar, tanto malos como buenos, sea que los malos prosperen en la vida y los buenos, tal vez no todos, prosperen como esperan. A todos nos espera un mismo final, y ese final se llama descender o bajar al polvo de la tierra. Llámese ricos o llámese pobres, llámese justos o llámese injustos, vamos a ir al polvo de la tierra, porque polvo eres y en polvo te convertirán. Y es ahí donde tal vez las afirmaciones de Job llegan hasta ese límite, hasta esa puerta que debemos cruzar. Hasta esa puerta que nosotros debemos cruzar. Todos, impíos que les fue bien, justos que les fue mal, vamos a llegar a esa puerta. Yeshua, nuestro Mesías, dice en Mateo 6, 19 al 20, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el Chamaín, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. La prosperidad del impío, del malo, radica en los bienes materiales que lo atan a esta tierra, que lo atan a esta esfera física, terrenal. Y nosotros, los hijos de Elohim, el pueblo de Israel, debemos alejar nuestra mirada de compararnos y poner nuestra esperanza en esos bienes materiales. Mis amados, Israel, por promesa, es próspero sobre la tierra. Pero esa prosperidad solamente la vamos a alcanzar cuando pongamos por delante, como cuando pongamos por prioridad, no los tesoros en la tierra, sino los tesoros en el cielo. Porque nosotros tenemos claro que hay una puerta que vamos a cruzar en el momento en que tú y yo exhalemos nuestro último suspiro, en el momento en que nuestras canas, como dice la Escritura, bajen al Seol. Es ahí donde vamos a cruzar esa puerta y se va a hacer la diferencia entre el malo que prosperó y el justo que, a pesar de que guardó Torá, no prosperó. Porque esto que nosotros, este peregrinaje que tenemos sobre la tierra, es un peregrinaje muy corto comparado con lo que hay pasando esa puerta. Nuestro tesoro, mi tesoro, radica en esa puerta que yo voy a cruzar, y esa puerta se llama Yeshua HaMashiach, el Melech de Israel, la promesa de vida eterna, porque el Elohim al que servimos, que es un Elohim de justicia, él nos va a entregar la recompensa que corresponde a los buenos, porque él es justo, porque es un juez justo. La muerte no es el final para los que fueron fieles hasta el final, valga la redundancia.
Pero para los que no fueron fieles, para los que no confían en Elohim, la muerte es el final de todo lo que consiguieron. Hebreos 11:13 dice, conforme a la emuná murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Las promesas y las riquezas que Elohim me va a entregar a mí como israelita, como hebreo, como hijo suyo, sí, hay una parte que vamos a recibir en esta tierra. Yeshua se lo dijo a sus talmidim, a sus discípulos. Van a recibir el doble en hermanos, tíos, primos, riquezas, y aún mucho más en el siglo venidero. Y dice en el versículo 36 de Hebreos 11, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y de estos justos, que ante los ojos de la humanidad y ante los ojos tal vez de su perspectiva humana no eran prósperos, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Elohim alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y Elohim no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos. Dios no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos. Mis amados, tenemos los justos de Elohim, tienen la emuná de que cuando sean levantados van a mirar las promesas, cómo se cumplen, cómo se cumplieron. Y no hay un mejor ejemplo en las escrituras que una parábola que nuestro Mesías Yeshua nos dio. Está en Mateo 13, versículo 27 al 29. Mateo 13, versículo 27 al 30, perdón, lo voy a leer. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron a Adón, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Baruch Hashem. Esa es la parábola de la cizaña y el trigo. La cizaña representa a los malos, el trigo representa al pueblo de Israel, a los justos, pero la parábola dice que crecen juntos. ¿Qué es la cizaña? Uno por años pensó que la cizaña eran las maticas ahí de toda clase llenas de maleza, pero no, la cizaña es llamada el trigo falso porque físicamente es igual a una espiga de trigo, es igual a una caña de trigo. La caña de trigo y la cizaña crecen de 1 metro a 1,20 m, producen los granitos de trigo, la cizaña produce granos también de trigo, la cizaña tiende a ser más gruesa y más fuerte que el trigo, que es la analogía que nos da nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que la cizaña aparentemente se va a ver más próspera y va a ser más fuerte, pero la diferencia entre la cizaña y el trigo se va a ver el día que la arranquen, el día que venga el día de la siega y se levante esa cosecha, porque es donde nuestro Adón va a separar el trigo, que aparentemente es más débil, que aparentemente se quiebra con el viento, de la cizaña, porque la diferencia es que el trigo, el grano de trigo sirve para hacer pan, el grano de trigo es una materia prima por excelencia en Israel y en su pueblo, mientras que el grano del trigo falso de la cizaña es venenoso. No se puede usar el grano de trigo de la cizaña porque es de carácter venenoso. Por eso se toma, se arranca y se lanza al fuego. Cuando en la parábola, porque es una parábola, o sea, no fue algo real, que después de pronto ya han escuchado o escucharán un estudio,
que es del rico y Lázaro. Miramos a ese rico que prosperó en la tierra, pero el tipo era un injusto. Y vemos a Lázaro que en la tierra no prosperó, pero cuando ellos descienden al Seol, dice la Escritura, cuando van a dormir, ahí muestra la parábola, como el Lázaro está en el seno de Abraham, está siendo consolado, el rico no, el rico se está atormentando, entonces el rico le dice, padre Abraham, entonces Abraham le dice, hijo, tú en la tierra tuviste riquezas, ¿sí? El Lázaro no, pues aquí está siendo atendido. Entonces, mis amados, ¿dónde está nuestro corazón? ¿En qué riquezas? Porque donde están las riquezas del hombre, ahí está en su corazón. ¿Dónde está mi corazón? ¿Será que mi prioridad es hacer riquezas en esta tierra? Está bien, ¿sí? Está bien ser emprendedores, está bien que nosotros queramos prosperar y que económicamente y materialmente nos vaya bien, pero no nos podemos pegar a esas riquezas, no nos podemos pegar, esas riquezas deben ser secundarias, buscad primeramente el reino de Elohim, su justicia, y lo demás, lo material, vendrá por añadidura. Miren lo que dice, este es un salmo de Asaf. Asaf es un levita, era profeta, y mira lo que dice, traté de entender, está en el Salmo 73, 16, versículo 16 y 17 para los que toman nota. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil, dice. Entonces, traté de entender y qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, Elohim, y por fin entendí el destino, el final de los perversos. Los bienes de esta tierra son pasajeros. El Salmo 49 dice, así que no te desanimes, escúchame mi amado, así que no te desanimes cuando los malvados se enriquezcan y en sus casas haya cada vez más esplendor. No te desanimes, eso no te tiene que desanimar. Dice, pues al morir no se llevan nada consigo. Sus riquezas no los seguirán a la tumba. En esta vida se consideran dichosos y los aplauden por su éxito, pero morirán como todos sus antepasados y nunca más volverán a ver la luz del día. La gente que se jacta de su riqueza no comprende. Morirán al igual que los animales. Morirán al igual que los animales, mis amados. Entonces esto me llevó a comprender por qué los ricos prosperan. ¿Por qué los ricos prosperan? Porque trabajan, eso está bien. No quieren que Elohim los rija. No quieren que la ley de Elohim esté sobre ellos. Elohim dice, bueno, prospera, trabaja la tierra, lábrala. Si tú siembras un grano de maíz, te da maíz, pero eso jamás te va a garantizar el día del juicio, el veredicto que va a venir contra ti, no va a garantizar que sea un veredicto a favor. Por eso el Salmo dice, no te preocupes porque ellos prosperan. O sea, no te distraigas mirando cómo los ricos prosperan, no te distraigas tratando de analizar por qué lo hacen. Vuelvo y les repito, muchos, Habacuc dice, los malos prosperan, los justos no tanto. Aunque es una promesa que nosotros vamos a prosperar, pero tal vez porque no hemos prosperado, porque estamos haciendo las cosas al revés. Porque quiero prosperar como mi tío, que no guarda Torah, pero yo voy a ser diferente porque yo voy a prosperar como él y guardo Torah. No, olvídate del tío, olvídate de lo que él hace. Sí, el tío impío, un ejemplo, el amigo, el conocido, el compadre, ¿sí? Tú vas a prosperar porque cumple los mismos de Elohim y porque tu corazón no está puesto ni en el carro, ni en la casa, ni en los ahorros que tienes en el banco, porque tu corazón no está puesto en nada de esto. Mi corazón está puesto en mi Mesías Yeshua, el tesoro más grande que el Eterno me ha entregado, su sangre derramada en el madero a favor mío, el cual me da la seguridad que el día que yo parta de esta tierra, todo con lo que Él me bendijo en esta tierra es efímero para mí, no me interesa, porque voy a pasar por una puerta y voy a ingresar a esa puerta que Él abrió para nosotros. Él venció la muerte y al vencer la muerte yo paso por ahí, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Nosotros no morimos, nosotros dormimos, los justos de Dios dormimos.
¿sí? Y seremos levantados y tenemos la promesa junto a Abraham, que miró de lejos, junto a Moshe, que miró de lejos, porque tampoco entró a la tierra prometida, y entró de lejos y la anheló y la vislumbró de lejos. Entraremos y recibiremos la herencia que él permitió a los justos. Mi herencia no depende de las riquezas materiales. La diferencia entre el justo y entre el malo es que el malo prospera, pero su corazón está lejos de Elohim. En cambio, nosotros tenemos nuestro corazón puesto en Elohim, y al tenerlo puesto en Elohim, la prosperidad viene de añadidura, pero jamás va a depender, mi fe, mi emuná no puede depender de esas riquezas, porque es ahí cuando muchos flaquean, es ahí cuando muchos guardan Shabbat en alegría porque tienen plata en el bolsillo, pero el día que no tienen cómo poner suculento banquete sobre la mesa, ese día guardan un Shabbat con amargura, guardan un Shabbat tristes, guardan un Shabbat mal. Mis amados, nótese que una característica del ser humano es esa, que se alegra cuando ve dinero en sus cuentas. ¿Y quién no? Si con eso tú haces mercado, si con eso tú pagas la renta, si con eso tú pagas la universidad, las cuotas del banco, ¿quién no? Pero yo le he dicho a Elohim, toma nuestro corazón, y que mi corazón dependa de tus riquezas, de las riquezas que tú me entregas, que el día que no haya para poner sobre una mesa de Shabbat tremendo banquete, sino simplemente una porción de arroz, posiblemente un huevo ahí, yo diga, bendito sea el nombre de Elohim, bendito sea su nombre, porque mi riqueza, mi shalom, mi emuná, mi fe no está puesta en las riquezas de este mundo, como le pasa a los malos, sino que mis riquezas están puestas en él. Y sé que si yo lo tengo a él, lo tengo todo. Sé que si lo tengo a él, tengo la seguridad de que él va a bendecirme en el momento en que él así lo establezca. Bendito sea el nombre de Hashem. Entonces, mis amados, Job, vuelvo y le repito, se hace esta pregunta de por qué los ricos prosperan, y de pronto si tú en algún momento te la hiciste, espero que por medio de la reflexión que hemos hecho en este día hayas encontrado la respuesta. ¿Sí? Muchos, no pocos, son muchos, no prosperan por estar poniendo, vuelvo y repito, sus ojos en la prosperidad del otro. Algo que yo aprendí en el caminar de la vida, y lo compartía en este Shabbat, en el cierre de Shabbat, en la Abdalá, aquí con mis amados hermanos. Les dije, nosotros con mi esposa llevamos casi 20 años de casados, y hace un tiempo atrás estábamos comprando algo, adquiriendo un bien material, bendito sea el nombre del Eterno, y yo la abracé y dije, mi amor, nos tocó caminar 20 años, llegar a un momento como hoy, nos tocó caminar 20 años para poder ver algunas bendiciones del Eterno que no vimos hace 15 ni 14 años. Y durante los 20 años que llevamos de matrimonio, pasamos muchos años de pruebas, de escasez, de hambre en algunas temporadas, de ser maltratados, de ser señalados, etcétera. Le dije, pero mira que fueron 20 años que nos fortalecieron, y por ese caminar de 20 años yo vi a muchos que no querían saber nada de Dios y les fue muy bien. Y yo decía, pero bueno, a pesar de que no entendía, seguía caminando de la mano de mi Mesías, de la mano de Yeshua Mashiach. Yo seguía caminando, y en algunos momentos muy difíciles para mi vida, y hablo difíciles materialmente, o sea, ahí sí hablo materialmente en el cristianismo, yo le hacía esas preguntas al Eterno: ¿cuándo será que nos va a ir bien? ¿Cuándo será que nos vas a sacar de tanta dificultad? Porque cuando parece que el sol va a alumbrar y nos va a ir bien, y este era el negocio que nos iba a ir bien, ¡pah!, ese negocio se caía y tocaba otra vez pasar por un pequeño desierto. Pero le doy gracias al Eterno porque no me prosperó, o porque no me entregó eso cuando yo quería, sino me lo entregó cuando él sabía que yo lo podría tener. Porque si me lo hubiera entregado en ese tiempo, me hubiera ido al grupo de los impíos y me hubiera apartado de él. Pero después de tantos años de caminar, de pruebas, de dificultades, y que posiblemente nos queden más para alcanzar otras metas, bendito sea su nombre, su mano nos sostuvo. A mí me mueve el corazón y las fibras de mi espíritu la bendición que le dio Jacob a Joseph, porque le dice el Elohim está conmigo desde que soy
hasta este día. El Elohim que está conmigo desde que soy, o sea, desde que lo engendró su padre Isaac, hasta este día, te bendiga. Y yo le decía a una jovencita que tuvimos la oportunidad de orar por ella, porque se fue para la Universidad de Bogotá, y yo le decía, tu mamá no va a poder estar contigo y apoyarte siempre ahí presente, y posiblemente las cosas no se te vayan a dar como tú esperas. O sea, yo no te puedo decir, el Señor dice te va a ir bien. No puedo hacerlo, sería un atrevido al hacerlo. Pero yo sí te puedo decir algo, y te doy mi palabra de honor, sigue el camino de Adonai. Guarda sus mandamientos, guarda sus misbot, habla con él, está en comunión con el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, y su mano no se apartará de ti. Y cuando vengan los momentos no malos, los vas a pasar adelante y en su tiempo, porque tú hasta ahora empezaste a caminar, en su tiempo, él te va a bendecir. Y si pasaran los años y yo llegara a ser un anciano y mi cara ya arrugada y ya a punto de ir a dormir a la tierra y no hubiera recibido lo que yo pensé que debía recibir, aún así te adoraré, Hashem. Aún así alabaré tu nombre, porque mi esperanza no está puesta en esta tierra, donde todo se envejece y donde todo se daña, sino mi emuná está puesta en el Elohim de mi salvación, en mi Mesías que venció la muerte, en mi Mesías que cumplió la Torá y la muerte no tuvo poder sobre él y retrocedió y dijo que cosas mayores nosotros haríamos. El Mesías que sopló sobre los Talmidín y nos entregó su Ruach HaKodesh, que está escrito en nuestro corazón, la Torá viviente. Y mi emuná y mi amor por Dios no radica en que yo tenga bienes materiales, o que a mí me vaya bien en esta tierra y tenga muchas vacas y tenga muchas tierras y muchas casas. No radica en eso. Aún si lo perdiera todo, así lo adoraría, dice el salmista. Aún cuando él lo perdió todo, cuando David lo perdió todo, cuando perdió el reino, cuando perdió el control sobre su familia, cuando perdió todo, clama y le dice, no quites de mí tu santa presencia. Porque David tenía claro que era la presencia de Dios la que lo enriquecía, porque era la presencia de Dios la que lo iba a volver a levantar. Y podemos perder amigos, y podemos perder familiares, y podemos perder hasta las ilusiones y la esperanza. Pero que en el nombre de nuestro Mesías Yeshua Mashiach, como estuvo sobre Abraham, que dice Hebreos 11, tuvo esperanza contra esperanza. Una esperanza que va más allá de la esperanza humana. Una esperanza que se activa cuando la esperanza humana muere. Esperanza contra esperanza. Y cuando Hashem le pide a Isaac, Hebreos 11, porque ahí nos ilustra lo que él sentía, lo que sentía nuestro padre Abraham, y se lo entregó sabiendo aún que si el Eterno no hubiera intervenido, hubiese sido sacrificado, lo resucitaría y se lo entregaría nuevamente vivo. Y dice, y fue figuradamente, en sentido figurado, lo recibió. Ahora te damos gracias en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Gracias por ser nuestro Elohim. Perdona nuestras rebeliones, perdona nuestra falta de confianza, perdona cuando hemos puesto nuestros ojos en otras personas. Perdona cuando he levantado mi mirada y he mirado a los montes, que mi socorro no viene de los montes. Mi socorro viene de Yahvé, que habita en los Shamaim, en las alturas, donde debo elevar mi mirada. Porque de ahí viene lo que yo necesito, mi sustento. Eres tú, mi aliento. Gracias te damos por habernos escogido para ser tu pueblo Israel sobre la tierra. Gracias por las cosas buenas que aún no he recibido, que si es tu voluntad y hemos hallado gracia, la recibiremos. Y gracias por aquellas que no se han dado. Gracias por aquellos negocios que no se han dado. Gracias por aquello que yo he querido tener y no he podido tener. Gracias. Todo es tuyo, majestad, y tú sabes por qué no nos lo has dado aún. Pero te pedimos que nunca tu santa presencia sea parte de cada uno de nosotros. Que nunca el shalom sea parte de nosotros en los días de Shabbat, en las santas convocaciones. Que nunca jamás sea parte de tu shalom de nosotros. Que reconocemos, como dijo Yehoshua, mi casa y yo
Iremos a Yahvé. Casa y este día, yo te digo, Baruch, Ata, Yahvé, Eloheinu, Melech, Haolam, Asher, Natan, Lanu, Torah, Emet, Behayei, Olam, Nata, Betoheinu, Baruch, Ata, Donai, Noten Torah. Bendito eres tú, Yahvé, Elohim nuestro. Te entregaste tu bendita Torah, Israel, tu pueblo, nosotros. Te la has implantado en nuestro corazón. Tu Torah, la riqueza, la mayor riqueza que yo pueda tener, está por encima de todas las riquezas materiales. Tu Torah nunca se aparte de nosotros. Y sea esa lámpara nuestro camino. Hemos orado hoy por todo tu pueblo Israel, en el nombre de Yeshua Mashiach, para que tu Torah viva, sea esa riqueza en medio de nosotros. En el nombre y por los méritos de la roca eterna de nuestra salvación. Yeshua Mashiach, el Melech de Israel. Bendito sea su nombre y glorificado por siempre, mis hermanos. El Eterno les bendiga en este hermoso día, en esta semana. Shalom, shalom.